Esas son las 5 estructuras importantes, o 5 etapas, perdón, de la entrevista para vendedores. Pero te quiero hablar de 2 temas más. Un tema relacionado con todo lo que tienes que observar durante la entrevista, porque no toda la información viene de su boca, hay mucha información que viene de su actitud corporal, de su mirada, ¿sí? En este caso yo te recomiendo que desde el inicio, desde que llega, ¿sí? Observes 4 elementos. Primero, observa su actitud y su interés. Hay candidatos que llegan con sí, no, sí, y ves que están tibios, pasivos, planos y no tienen interés. Cuando tú tienes a un candidato para vendedor con ese tipo de comportamientos, el pronóstico es malo. Pero si tú ves que el tipo está de humor, está interesado y su actitud es positiva, vas de gana. Entonces eso lo tienes que observar durante toda la entrevista. También tienes que ver su mirada. La mirada, muchas veces, como lo vamos a ver ahorita en el siguiente tema de cómo detectar mentiras, la mirada cuando es evasiva, normalmente es que esa persona no te quiere decir las cosas de frente o que dice mentiras. Observa la mirada. Si te mira, es una persona que está en lo que está interesado y que te quiere transmitir las cosas con sinceridad. También observa la posición del cuerpo, cómo se sienta, si se sienta relajado, cínico, si se sienta bien, si se sienta muy tenso. Eso también nos puede dar mucha información acerca de la personalidad del vendedor, ¿no? Si es una persona así muy que cuida todos los detalles, que está sentado de una manera muy rígida, seguramente no es un buen vendedor, ¿sí? Un vendedor tiene que ser alguien que sea más relajado, tiene que ser alguien más tranquilo, tiene que ser alguien que esté más dispuesto, más abierto. La forma en que se sienta, la posición, la lejanía, si se queda muy atrás o no, eso también tiene que ver mucho con su actitud, con su seguridad, con sus miedos, con no involucrarse, y un vendedor tiene que hacerlo, ¿no? Y por último, en cuanto a la observación, también observa la concentración. ¿Qué tanto está concentrado en datos, en números, en fechas, en lo que le preguntas, en su propia respuesta? Porque en la medida que está más concentrado, es un candidato que está muy interesado, que realmente quiere hacer bien las cosas, le interesa la vacante, y el pronóstico es bueno. Cuando es lo contrario, el pronóstico es malo. Hay un tema más que quiero agregar y que es muy importante, porque muchas veces las personas que no tienen experiencia se van con la finta, y es la parte de cómo detectar mentiras en un vendedor. Muchos vendedores mienten porque pues lo que quieren es el puesto, lo que quieren es el salario, lo que quieren es el ingreso, sin estar muy claros de lo que van a hacer, y finalmente te mienten en datos, información, donde han trabajado y lo que han hecho. ¿Cómo podemos detectar mentiras? Bueno, yo te voy a dar algunos tips. Uno de los tips que no fallan es buscando incongruencias. A lo mejor te dijeron una cosa en la investigación de referencias y en la realidad te dice otra cosa. Ahí hay una incongruencia y seguramente está mintiendo. A menos que la investigación nos esté dando una información falsa, pero bueno, ese tipo de incongruencias que buscar. En el currículum también viene información de la cual, si él te empieza a decir, es que no me acordaba, es que no sabía, es que no sé, ahí hay otro problema, y seguramente está mintiendo. Entonces, la incongruencia es una forma de detectar las mentiras. Por otro lado, también te recomiendo que profundices. Profundiza, por ejemplo, en la experiencia de una empresa. Entonces, dile qué hacía, pregúntale qué lugar tenía como vendedor, pregúntale cómo le iban los resultados. Y en ese sentido, cuando tú le preguntas eso y tú veas que va de la mirada, entonces estamos hablando de una persona que no tiene bien el dato, no se acuerda o te quiere mentir. Recuerda que cuando miran hacia la derecha arriba, están diseñando, están imaginando o están creando algo, y cuando miran del lado izquierdo están recurriendo a la memoria, ¿no? Ese es el PNL aplicado. Pero también, por ejemplo, si se pone nervioso, si agarra un objeto y lo está manipulando, si se mueven mucho las manos, si lo ves sudando, si lo ves que va de la mirada, si ves que hace mucho
ruido con la garganta o con la nariz, son síntomas, son señales de que también está mintiendo esta persona. Entonces, esto lo puedes observar a través de la experiencia, proponiéndote observarlo. No solamente escuches a tu candidato, también obsérvalo, mídelo, rétalo, hazle preguntas, profundiza y te vas a dar cuenta si el candidato es un candidato que vale la pena. ¿Cuáles podrían ser señales positivas de que el vendedor es un buen candidato? Bueno, desde el punto de vista de lo que vas a observar, tiene muy buena actitud, demuestra mucho interés en la vacante. Incluso a mí me preguntan, ¿es bueno que pregunte un candidato? Sí, es bueno que pregunte, sobre todo si son preguntas que tienen un sustento. Por ejemplo, ¿cada cuándo se me pagaría? La comisión, esos detalles que pareciera que le interesa solo el dinero. Perdóname, pero eso es un buen síntoma de un buen vendedor, porque quiere saber cómo va a lograr las cosas. Ahora, si te pregunta de que a qué hora salgo y otro tipo de preguntas que no aportan valor en términos de saber cómo es, entonces sí, esa es una mala señal. Pero si hace preguntas, entonces observa su actitud, observa su interés, observa su comportamiento verbal. Si tú ves que la información de su currículum es congruente, si tú ves que la experiencia de la que habla corresponde con la investigación de referencias, eso es bueno. Si tú ves que él te habla de lo que hizo en la última empresa, en las 2, 3, 4, que se acuerde bien y que te hable de sus logros, y si los logros están orientados a las metas, a los ingresos, estás hablando de un buen vendedor. Si además de eso tú le preguntas por las competencias, ciertas competencias técnicas sobre cómo resolvió un caso, estás hablando de un buen candidato. Y si te lo dice bien, vaya, tienes un buen candidato ahí. Pero si además de todo esto, las expectativas económicas de él coinciden con las tuyas, tienes un buen candidato. Ahora sí tienes un buen candidato, que faltaría confirmar con las pruebas psicométricas. Desde luego ya estás confirmando con la información anterior, porque puede ser, por ejemplo, que haya un muy buen candidato en todos los sentidos y a la hora de aplicar la prueba de honestidad te salga con problemas de honestidad y ética. Hay unos que son resultados muy clavados que te marcan mucho a una persona que puede tener ese tipo de intereses negativos, y entonces sí ya valdría la pena profundizar a través de otras pruebas, ¿no? Pero cuando todo lo demás, como te lo conté, está bien, entonces tienes a un buen candidato. Entonces acuérdate, es competencias, experiencia congruente, real, datos generales que corresponden, que confirman, información que corresponde a la investigación de referencias, y sobre todo que te muestra una gran actitud y conocimientos de cómo hacía las cosas y las hacía bien. Tienes a un buen candidato a vendedor.